Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videotutorial de la serie de App Inventor, en el que vamos a empezar un proyecto de tipo trivial, utilizando tablas dinámicas, Fusion Tables. Vamos a llamarlo TrivialTick, versión 1. Aquí inicialmente tenemos que plantearnos cómo guardar las preguntas, dónde hacerlo, si lo hacemos en el dispositivo, si lo hacemos en la nube, en una tabla dinámica. Hay muchas estrategias. Yo la que planteo en esta aplicación es una primera aproximación. Vamos a hacer la versión 1 muy sencilla. Obviamente es mejorable, lo iremos haciendo en futuras versiones. Pero mirad, partimos de una tabla dinámica donde van a ir recogidas las preguntas, las respuestas posibles y también la información de cuál de las respuestas posibles es la correcta. Esa información la iremos cargando en la pantalla de nuestra aplicación y cuando el usuario vaya respondiendo, pues iremos contabilizando esos aciertos dentro de la propia aplicación para mostrarlos al final. Entonces, bueno, me he entretenido, fijaos, aquí en Drive, de hacer pues una hoja de cálculo bueno, pues porque es sencillo editar aquí. Y he puesto pues número de preguntas, 10 preguntas sobre tecnología de la información y la comunicación y 4 posibles respuestas, veis aquí R1, R2, R3, R4, a cada una de esas preguntas. Y una columna más, una columna adicional, aquí la tenéis donde marco cuál es la respuesta correcta de las 4. Bueno, pues partiendo de una hoja de cálculo o de un archivo CSV, que sabéis que es un archivo de valores separados por coma, también se puede exportar, sabéis, desde aquí a CSV, pero lo interesante es tenerlo o en CSV o en hoja de cálculo porque estos formatos son directamente importables desde la tabla dinámica, desde la Fusion Table. Entonces podemos crear la tabla dinámica muy sencillo partiendo de como digo, de un archivo CSV o de una hoja de cálculo. Y así tenemos ya pues mucho trabajo hecho. Y es mucho más fácil editar aquí, preparar las preguntas aquí que en la tabla dinámica, que es más lento. Entonces, bueno, yo lo he hecho así. Mirad, ahora crearíamos la tabla dinámica. Desde el mismo Drive, crearíamos una tabla dinámica y en el asistente que se nos abre inicialmente, le diríamos que vamos a importar, vamos a seleccionar un archivo, una hoja de cálculo de Google, o podríamos seleccionarlo de aquí del equipo, un archivo como pone aquí CSV, sería igual. Bueno, pues voy a seleccionar las preguntas TrivialTick que he preparado previamente. Bueno, me pide permiso, es la primera vez que accedo desde tablas dinámicas a las hojas de cálculo. Y una vez que he seleccionado el archivo, fijaos que me aparece pues, una previsualización de la importación donde me pregunta si los nombres de las columnas están en la fila 1, efectivamente están así, porque así las va a tomar ya en la tabla dinámica, es lo más cómodo. Así que bueno, puedo revisar aquí que están los valores y siguiente, me pregunta nombre de la tabla, pues voy a dejar el mismo que tenía el archivo, que es exportable. Si tengo que atribuir la autoría de estos datos a alguien, bueno, son datos que he hecho yo, y una pequeña descripción, voy a dejar esto como está, y al darle a finalizar vais a ver que crea la tabla de fusión, la tabla dinámica, exactamente igual que la hoja de cálculo que teníamos, con las columnas ya. Fijaos incluso que la columna número y correcta, así como las demás, si miramos aquí en los formatos de columnas son tipo número, las demás son tipo texto, como si hubiéramos creado la tabla a medida aquí directamente. Pero como digo, en la hoja de cálculo es mucho más fácil de editar. Bueno, pues partiendo de la tabla dinámica, ya sabéis que para conectarlo con nuestra aplicación, tenemos que compartir esta tabla con la cuenta de servicio que tenemos creada. Tengo anotada por aquí, ya sabéis, de otras aplicaciones, tengo anotada la dirección de correo de la cuenta de servicio. Así que voy a copiarla y voy a compartir la tabla dinámica con el usuario virtual de la cuenta de servicio. No voy a notificarle, como es habitual, porque es una cuenta virtual. Acepto. Fijaos que he dado permisos de edición, ¿vale? Lo podemos comprobar aquí, permisos de edición. Aunque, bueno, en este caso podríamos cambiar y dar permiso solamente de consulta, porque no vamos a introducir datos en la tabla, lo que vamos a hacer es leerlos. En cualquier caso lo podemos modificar luego. Voy a dejar esto así. Voy a introducir en mi aplicación el control de tabla de fusión, que lo tenemos en la categoría Storage.
Y en este control de tabla de fusión, ya sabéis que tengo que poner aquí la cuenta de servicio autorizada para acceder a la tabla. También tengo que poner el key file, la parte privada de la clave asimétrica de ese usuario, que la tengo guardada también. Los que queráis ver cómo se crea esta cuenta de servicio, tengo un tutorial anterior donde está expresamente hecho, ¿vale? Paso a paso. Tengo por aquí la clave, voy a descargarla. Para importarla desde el proyecto, sí, es esta. Vale, vamos a importarla y una vez importada la enlazo. Y por último lo que vamos a hacer es identificar la tabla dentro de nuestro código, porque tenemos que hacer acceso a ella, y esta información ya sabéis que de otros tutoriales la obtenemos de aquí. Acerca de esta tabla obtenemos el identificador, que voy a copiar, y voy a pegarlo para tenerlo por aquí, para luego ya en un cuadro de texto, en un bloque de texto. Ahí lo tenemos. Bueno, pues vamos a empezar a probar esos accesos a la tabla, ya que tenemos planteado tanto los datos como la cuenta de servicio que accede a ella. Así que vamos a poner un label aquí en la pantalla principal. Vamos a centrar la pantalla principal al centro. Este label le voy a llamar pregunta. Voy a ponerle el texto pues un poquito más grande, en negrita. Y voy a quitarle el texto, o voy a poner cargando, porque lo que pretendo es que nada más que se inicie la aplicación ya aparezca la primera pregunta, ¿vale? O podemos poner un botón también que haga que se inicie, pero en cualquier caso ahí voy a poner el texto de la primera pregunta, que sería el correspondiente a esta columna, la columna pregunta. Bueno, vamos a quitar también lo que solemos hacer, la barra de título, que nos salga arriba, la barra gris, y vámonos a bloques. Vamos a empezar a trabajar. Mirad, tenemos en el control de fusión tables esta acción que permite obtener datos de la tabla, una fila de la tabla que cumple unas condiciones determinadas, de la tabla cuyo identificador ponemos ahí. ¿Qué columnas me voy a traer? Pues mirad, me quiero traer, en este caso, la columna pregunta. Después haré consultas también para traerme las diferentes respuestas posibles, incluso cuál es la correcta. Así que vamos a ponerle que la columna que quiero traerme es pregunta. ¿Y qué condiciones debe cumplir? Bueno, pues debe cumplir que el número de fila de esa pregunta sea el número de fila que he elegido, que puede ser secuencial, simplemente ir preguntando 1, 2, 3, o puede ser quizá, para que sea más justo, aleatorio. Aunque también en ese caso debería controlar qué preguntas han salido y cuáles no. Entonces, podéis optar por una de las dos. Si queréis vamos a probar lo de la aleatoriedad, por introducir un concepto nuevo. Así que voy a crear una variable global que vamos a llamar número de pregunta. Le voy a dar un valor inicial 0. Y lo que vamos a hacer es que se tome un valor aleatorio entre... ¿Cuántas preguntas teníamos? 10. Pues entre 1 y 10. Y este valor aleatorio se lo vamos a asignar a la variable global. Número de pregunta. Antes de hacer la consulta a la tabla de fusión, de forma que digamos que la condición que va a cumplir, vamos a utilizar un join para construir esa condición. Vamos a poner que la columna número, que es como se llama, como la hemos llamado, que la columna número sea igual a la variable global, que previamente se habrá inicializado con un valor aleatorio entre 1 y 10. Así que voy a hacer aquí el get de la variable global, número de pregunta, y de esta forma le estaremos diciendo, primero, que obtenga un número de pregunta
de las preguntas entre el 1 y el 10 de forma aleatoria, y luego que para la tabla cuyo identificador estamos indicando aquí, que es nuestra tabla, obtenga la columna pregunta de aquella fila cuyo número coincida con el elegido. Y esto lo podemos hacer, como os he dicho, al iniciar la aplicación o al pulsar un botón. Vamos a empezar haciéndolo sencillo. Al empezar la aplicación, ya sabéis que hay un evento aquí en Screen que es cuando se inicializa, y de esta forma pues obtendría supuestamente ese valor de la tabla, la pregunta correspondiente al valor elegido, al número elegido. Y lo que tendríamos que hacer ahora es que cuando se ha obtenido el resultado de la tabla, ese resultado debe ser la pregunta, pues esa pregunta vamos a mostrarla en nuestra etiqueta pregunta. Así que hacemos que el texto de esa etiqueta se asigne el resultado obtenido de la tabla. Vais a ver ahora, vamos a probarlo, vais a ver que hay algo especial aquí y vamos a tener que procesar ese texto, porque con el resultado de la consulta nos va a venir una parte de código de la consulta que no nos va a interesar y vamos a tener que procesarlo. Pero mejor lo vemos en pantalla y así lo analizamos convenientemente. Bueno, fijaos cómo está cargando, nada más iniciar y ya ha cargado ya la pregunta. Aparece en el label arriba, en la parte superior centrado, pero además de la pregunta aparece la palabra pregunta, que es el nombre de la columna de nuestra tabla dinámica. Es decir, la consulta devuelve el nombre de la columna, un salto de línea, fijaos, y en la segunda línea devuelve ya el texto que nos interesa. Entonces tenemos que procesar ese resultado del control de Fusion Tables y eliminar la primera parte, la primera línea, que es el nombre de la columna correspondiente. Bueno, pues mirad cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues lo vamos a hacer de esta manera. Mirad, el resultado, que ya hemos visto que vienen dos líneas, de las cuales la primera no nos interesa, lo vamos a cortar. Así que, como hicimos en un proyecto anterior, que está en otro tutorial, en el proyecto encuesta, me parece que es la versión 3, tenemos en la categoría de texto pues un bloque que nos interesa, que es este de aquí, de split, de cortar, porque vamos a cortar el texto que nos viene en el resultado y lo vamos a cortar en la posición en la que aparece el salto de línea, que es precisamente lo que divide la primera y la segunda línea. El salto de línea se representa como un barra invertida n. Y este bloque de cortar nos va a devolver las dos líneas de forma separada, formando una lista. Así que esa lista ahora la vamos a procesar y vamos a seleccionar de esos elementos que nos da la lista solamente el segundo, porque el primero sería, como habéis visto, la fila donde dice pregunta, y nos interesa la segunda, que es donde viene la pregunta en sí. Así que vamos a coger de aquí, las listas empiezan en índice 1, vamos a coger el segundo elemento. Así que de esta forma estaríamos colocando en el texto del label solamente la segunda parte del resultado de la consulta, que es la pregunta en sí. Estamos desechando, despreciando la primera línea de ese resultado de consulta, que es el encabezado de la columna. Bueno, pues vamos a probarlo. Bueno, fijaos cómo está cargando y ahora ya sí aparece directamente la pregunta en pantalla en el label. Bueno, pues vamos a dejar aquí esta primera versión, este tutorial, y si queréis intentarlo, vamos a colocar en el siguiente video tutorial, digo si queréis intentarlo para que lo hagáis antes y luego comprobáis el resultado, vamos a poner 4 labels en la pantalla, debajo del de la pregunta, y en cada uno de ellos vamos a cargar una de las respuestas posibles. Venga, os animo a que lo intentéis. Hasta luego.